Bien, y como ustedes ya están viendo en pantalla, ya tenemos con nosotros a la comisionada en condición de retiro, María Luisa Borja Vázquez. Por cierto, ya días que no la teníamos en una entrevista y pues coincidimos para tenerla hasta hoy. Pero antes, comisionada, de poderle dar inicio, quiero contar una historia breve de algo que me llamó la atención, algo que estaba leyendo hoy en la madrugada. Dice que había un niño que jugando a las escondidas en Bangladesh se esconde en un contenedor y apareció en otro país. Imagínense jugar a las escondidas y terminar en otro país. Parece increíble, pero esto le sucedió a un niño en Bangladesh. Y es que el menor se encontraba jugando a las escondidas, por lo que se le ocurrió meterse en un contenedor para no ser encontrado por sus amigos. Sin embargo, terminó encerrado por accidente. Según la versión del niño, al ver que no podía salir, se quedó dormido, esperanzado de que sería encontrado después, pero no imaginó que un barco de carga lo llevaría a recorrer Chittagong, gran parte de su país, para terminar finalmente en Songkhla, en Malasia. Por increíble que se escuche, el menor sobrevivió 6 días sin alimentos, sin agua, y esto se sabe que fue recogido por una ambulancia para ser llevado a un hospital local de Malasia. Así que hay que ponerle más atención a los niños, para no vaya a ser que uno de nuestros hijos, así como aparece los contenedores de café aquí en Honduras que salen todos sellados y en el puerto de destino aparecen con otras cosas. Pero bueno, comisionada, bienvenida al Imparcial HN, el podcast, la entrevista imparcial, segunda temporada, capítulo 2. Bienvenida. Muchas gracias. Es muy placentero para mí estar en, eh, eh, en este programa y sobre todo que sé que vamos a tocar temas de actualidad y temas de interés de toda la hondureñidad. Muchas gracias por invitarme a su programa. Así es. Hoy se empezó, comisionada, vamos a entrar en materia. Ya yo creo que presentarla a usted y hablar de su recorrido ya estaría sobreabundar, porque todo el mundo sabe quién es María Luisa Borjas en este país y todo el mundo conoce de su trayectoria. Entonces, yo le quiero empezar a consultar qué opiniones le generan a usted, por ejemplo, que ya hay medios de comunicación que están diciendo de que el ministro de Seguridad, tocando este tema porque es su fuerte, ya está en la cuerda floja por un plazo de 72 horas para dar resultados que le entregó la figura presidencial, doña Iris Hortensia, Iris Xiomara, perdón, Castro de Zelaya. Bueno, mire, yo quisiera saber. ¿Por qué específicamente es el ministro Ramón Savillón el al quien le han dado 72 horas para que resuelva los problemas que el país tiene en su campo? No he visto que le han dado 72 horas al ministro de Salud, por ejemplo, a pesar de que tenemos protestas casi a diario en los centros asistenciales, que los centros asistenciales están desabastecidos, que falta personal médico, personal de enfermería, personal técnico, y que a los que están no se les paga. O sea, que muere tanta gente en esos centros asistenciales por falta de atención médica y por falta de medicamentos, pero no le han dado 72 horas, ¿verdad?, de plazo al ministro de Salud, tampoco al ministro de Educación, que inicia una jornada escolar sin la merienda gratis, perdón, sin la merienda escolar, sin la matrícula gratis, sin maestros, porque tenemos escuelas donde hay 2 maestros para 9 grados, y lo peor, sin textos de estudio, ¿verdad? ¿Cómo van a ir a estudiar los niños, ¿verdad? Sin textos de estudio a un centro escolar donde
prácticamente están en ruinas, donde la mayoría no tienen ni siquiera pupitres, pero tampoco al ministro de Educación le dan 72 horas para que resuelva, ¿verdad? Y así podríamos seguir nombrando, pero claro, Sabió es la persona prácticamente que ha demostrado que las extradiciones no deben detenerse en el país. Hay por ahí un listado de 32 pedidos de extradición, de los cuales inminentes hay cinco diputados, entre los cuales hay 3 de libres, según las informaciones. Entonces yo me imagino que ese es el apuro por darle un plazo a Savillon y por justificar de esta forma, ¿verdad? El despido de él, ¿verdad? Porque se sienten amenazados, porque saben que Sabión, pues a él no le va a temblar la mano para mandar, para cumplir esos pedidos de extradición, caiga quien caiga, como dicen, ¿verdad? O sea Entonces que es el temor. usted nos está dando a entender, comisionada, o sea, está empezando bien fuerte, ¿va? Porque nos está dando a entender de que si Ramón Savillón sigue en su puesto, estos 5 diputados del Partido Libertad y Refundación corren peligro de ser extraditados hacia Estados Unidos durante la administración de seguridad de Ramón Savillón. Definitivamente, definitivamente, ¿verdad? Ya Savillon lo demostró, se enfrentó en la narcodictadura a ese régimen criminal, ¿verdad? Y precisamente por eso fue destituido de su cargo y además tuvo que salir prácticamente a escondidas del país porque su vida y la de su familia corrían peligro. Entonces, estamos viendo que la historia se está repitiendo. Solo quiero aclararle algo que dicen que son 5 diputados y 3 de libre. Son dentro de esos 5 hay 3 de libre, no los 5 de Ok. libre, según la información que se maneja. Pero como digo, y mire, coincidentemente, este ultimátum de la señora por la cual el pueblo votó, pero que no es la presidente de Honduras, coincidentemente le da este ultimátum a través de un Twitter. Mire usted qué forma tan poco profesional, ¿verdad? Porque usted a su equipo, a sus subalternos, los llama, les gira instrucciones, les da los medios correspondientes y luego se evalúa. No es a través de un Twitter, ¿verdad? Que se hace eso. Pero bueno, esto es como quien dice para, más que todo para la ciudadanía, para que vean que ella le está dando un ultimátum y que entonces es inminente, ¿verdad?, la salida de él de ese cargo. Pero decía yo que coincidentemente este ultimátum se da después de que el ministro de Seguridad se reúne con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué información le dio Ramón Savillón a la presidenta de la Corte que puso a temblar a, al partido de gobierno, al partido en el poder, Ahí estamos ¿verdad? viendo, ¿Qué información? ahí estamos viendo en imágenes el Twitter del ultimátum de la figura presidencial. Dice de la siguiente manera: Secretaría de Seguridad, todo lo que me han solicitado se los resuelto. Control nacional en los centros penitenciarios, traslado de las fuerzas antimaras, Dirección de Investigación e Inteligencia, estado de sección y ampliaciones en más del 60% del territorio nacional. Secretaría de Seguridad, no es posible que estemos bajo ataque del crimen organizado en constantes masacres y femicidios, ante otros. Exijo contundentes acciones y resultados en las próximas 72 horas. Se terminó el tiempo de espera.
como digo, es un ultimátum, ¿verdad? Y eso es para justificar eh, una posible o una casi inminente, ¿cómo se llama? Separación, ¿verdad? De Ramón Savillón del cargo. La verdad, como digo, en este gobierno no funciona ninguno de los ministerios, ninguna de las instituciones, pero a nadie le han dado un ultimátum, solamente a Ramón Savión, porque es una amenaza, se sienten amenazados, ¿verdad? Por las acciones que él pueda realizar. Y como ya la presidenta de la Corte Suprema pues emitió una, un comunicado donde decía que no se va a detener, ¿verdad?, el proceso de extradición con el auto acordado tal y cual ha funcionado. Si es algo que ha funcionado bien, por el cual se han extraditado 36 personas, ¿por qué trastocarlo? ¿Por qué tocarlo? ¿Por qué bloquearlo más bien, ¿verdad? Eh, pues nada más para guardarse las espaldas, ¿verdad? Ahora, pero No sí, tocan otras cosas que no funcionan. ahora, pero sí, sí estaremos de acuerdo, comisionada, en que la seguridad en el país, los índices de criminalidad se han elevado. Desde que dejó de funcionar las cámaras del sistema 911, el robo de vehículos ha sido bastante reacio en la capital de la República, en San Pedro Sula. Que el control en los centros penitenciarios a cada rato están agarrando mujeres que tratan de ingresar drogas, o que de repente hay asesinatos con armas de fuego dentro de del sistema penitenciario. Bueno, eso no se puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? De que ha incrementado la criminalidad. Bueno, mire usted, llevamos ya 9 masacres con un saldo de más de 30 víctimas. Solo este fin de semana hubo 2 masacres con un saldo de 17 víctimas. O sea, están atentando contra el bien más preciado del ser humano, que es la vida. Sin embargo, como usted dice, han retornado nuevamente el robo de vehículos, la extorsión no se ha detenido, siguen los asaltos. Entonces, dice la presidenta, le hemos dado todo lo que me han pedido. Sí, le han dado más responsabilidad, porque si les trasladan el control de los centros penales es mayor responsabilidad, Mayor pero responsabilidad. le han dado los recursos y un punto importantísimo que usted menciona, el 911 no está funcionando hace 1 año y medio. El 911 son los ojos de la policía. ¿Cómo es posible que pretendan exigir cuando realmente no dan los recursos que sí se necesitan para darle seguimiento? Mediante las cámaras del 911 se puede detectar oportunamente un hecho ilícito y además Bueno, se le puede dar seguimiento a y, los hechores, y a, y a eso, pero y a eso lo que iba, comisionada, porque yo recuerdo que antes el 911 hacía público las persecuciones policíacas que hacían a través de las cámaras del 911, que de repente un vehículo hacía un atraco en la zona norte de la ciudad y le daban seguimiento hasta la zona sur de la ciudad hasta que lo capturaban. Eh, o incluso asaltantes también, en tiempo real miraban que alguien estaba asaltando a alguien, coordinaban una patrulla de inmediato y le caían. Pero, ¿por qué cree usted, comisionada, que este sistema del 911 que vino a ayudar mucho al combate de la criminalidad, en este gobierno se tuvo que haber parado? ¿Por qué cree que eso esté sucediendo? bueno, mire, eso es similar a, al hecho de que no funcionan los radares, ¿verdad? Para encubrir, para encubrir las acciones, ¿verdad? Mire usted cómo en estos últimos días, como decía yo, se han incrementado las masacres
Y por ahí hay opiniones, ¿verdad? Yo me voy a reservar la mía, pero hay opiniones que hablan de que este, esta, este incremento de violencia está siendo generado desde el mismo poder, ¿verdad? O sea que grandes Eh, personajes estarían detrás de este incremento de la criminalidad en el país. bueno, eso es lo que se menciona, eso es lo que se dice entre pasillos, ¿verdad? De que hay intereses específicos, ¿verdad? Del poder de mantener e incrementar la violencia precisamente para tomar ciertas medidas. Por un lado, para desviar la atención de otros temas y por otro lado, para justificar algunas acciones. Porque mire, el hecho de que venga el asesor presidencial y presidente en funciones, Manuel Zelaya Rosales, diciendo que le debemos 100 millones de dólares a Venezuela, una deuda que supuestamente se contrajo en el 2009 y que quien lo recibió fue José Manuel Zelaya Rosales y que solo él sabe qué destino se le dieron a esos fondos y ahora todos los hondureños vamos a tener que pagar, ¿verdad? Claro, él vino a hacer una gestión en su condición de coordinador de de la junta directiva, creo, de Petrocaribe, ¿verdad? Ujú. Entonces, me imagino que ahí debe haber algún porcentaje para él por esa gestión, además de que, como digo, esos 100 millones de dólares, pues, ¿por qué tenemos que pagar los hondureños, verdad? Algo que no supimos qué rumbo tomó. Entonces, se está desviando la atención, ¿verdad? Para evitar, ¿cómo se llama? Que los hondureños miremos cómo nos están saqueando las arcas del Estado, pero descaradamente, ¿verdad? Estos salieron peor que los otros, como decían, ¿verdad? Yo creo que ya es tiempo de activar o las antorchas o activar otro tipo de protesta, porque a, a vista y paciencia de los hondureños están saqueando a nuestro país el dinero que debería de servir precisamente para abastecer hospitales, para mejorar las condiciones de los centros escolares, para generar eh, empleos en el país, para dar mejor oportunidad a los niños, a los jóvenes en nuestro país, para disminuir el ejército de desempleados, que es el más grande que tenemos aquí en Honduras, ¿verdad? Entonces, no es posible, porque no le pidió a Juan Orlando Hernández, que son grandes amigos, que pagara esa deuda. 13 años a esperar a que esa deuda se cumpla. Y sin embargo, vemos como El Salvador hizo un, un, un arreglo para pagar en especie, o sea, con productos, y se lo aceptaron. Y hubo otros estados que incluso Venezuela les condonó la deuda, pero Honduras sí tiene que pagar 100 millones de dólares que no se sabe, ¿verdad? Que de repente sirvieron para la compra de un edificio de apartamentos en la República Dominicana, porque no sabemos qué pasó con ese dinero y por qué lo vamos a tener que pagar los hondureños, además del saqueo que está haciendo el familión con esos exorbitantes sueldos para personas inoperantes, sin experiencia, sin capacitación y sin ningún tipo de preparación para los cargos. Definitivamente yo creo que ya es tiempo que los hondureños pongamos las barbas en remojo porque este país es nuestro y de nuestros descendientes. Tenemos que defenderlo. Ahora, ¿qué le dice la gente? Porque yo sé que la comisionada María Luisa Borja no le teme
andar en la calle. Y de hecho, le hemos visto que anda hasta sola, pues. Pero, ¿qué le dice la población cuando la mira en la calle y le dice, pucha, comisionada, está pasando esto o esto, esto? ¿Cuál es la opinión de las personas? Bueno, mire, la mayoría de la gente está con temor, incluso, bueno, me han hecho muchas advertencias, ¿verdad? Que tengan mucho cuidado, tanto por mi persona como por mi familia. Yo sé que, que la mano de Dios está conmigo, con mi familia, con las personas honradas, que defendemos la justicia, que defendemos la verdad. Y, y mire, hay tantas y tantas personas que yo sin conocerlas oran por mi seguridad y por la seguridad de mis seres queridos. Yo me quedo asombrada en los moles, en cine, en el súper, en cualquier lugar, gente que me detiene y me dice, usted no me conoce a mí, pero yo sí sé quién es usted, yo estoy orando por usted, yo sé que esas oraciones me han protegido y de este mundo nadie se va antes del día que le toca y si uno va a morir por la verdad, por la justicia, pues hombre, que, qué mejor forma, ¿verdad? De entregar su vida. Si yo desde que era policía, ¿verdad? Siempre luché por la justicia, luché por la honestidad, luché por el respeto a la ley y el respeto a los derechos de las personas. Entonces, es una lucha que vamos a seguir hasta el último día que Dios nos tenga en este mundo, ¿verdad? Pero la verdad es este país se ha vuelto peligroso para la juventud, ¿verdad? Porque si vamos a ver los índices, las personas que más muertes violentas padecen son los jóvenes de nuestro país, son la esperanza de nuestro país, además de los que se van, ¿verdad? Buscando un mejor futuro, nos estamos quedando sin los talentos de este país, porque nuestra juventud tiene muchos talentos. Lo que pasa es que no hay oportunidades de desarrollarlos, no hay oportunidades de canalizarlos. ¿Tá? Aquí tiene más eh, acceso la juventud a drogas y a armas, que a estudio y a trabajo, que a deportes, que a artes, que a oficios. Definitivamente estamos nosotros pues prácticamente acabando con nuestra juventud. Y si no cambiamos el rumbo de las cosas, eh, vamos a ir hundiéndonos poco a poco. Necesitamos ser más conscientes, involucrarnos más, no ser indiferentes, no pensar que porque no nos sucede directamente algo a nosotros, no nos importa lo que les suceda a los demás. No estamos exentos de ser víctimas de cualquier acto violento, de cualquier acto ilícito en nuestro país. Entonces tenemos que involucrarnos todos y eso es lo que yo le digo a doña Xiomara, que no solo es exigir y exigir, hay que dar las condiciones para que puedan haber respuestas. Por ejemplo, si vamos a ver las condiciones en que muchos policías viven en esas estaciones policiales, en esas postas policiales, óigame, es deprimente. Hay postas donde no hay agua, donde duermen en los puros alambres sin colchones, no se les da la dotación de uniformes que corresponde y los policías están a lavar y poner, se quitan el uniforme al llegar de su turno, lo lavan y al día siguiente se lo ponen a veces hasta todavía húmedo porque no ha tenido chance de secarse, ¿verdad? No tienen una verdadera seguridad social, tampoco tienen un servicio médico de calidad porque están
adscritos al Seguro Social, y ya sabemos lo que pasó con el Seguro Social, a pesar de que se nombró una junta interventora, nunca los fondos del Seguro Social fueron recuperados. Siguen en situaciones precarias, siguen diciéndole a la gente que no hay tal o cual medicamento, o sea, un servicio de pésima calidad. Entonces, ¿qué puede esperar un policía? ¿Cómo va a ir a enfrentarse a una situación difícil, a perder la vida? Miren, los últimos días han sido varios los policías, tanto oficiales como de la escala básica, que han perdido su vida. ¿Y cómo quedan esas familias? ¿Cómo quedan esos hijos? Esa Bueno, esposa de hecho, prácticamente desprotegida. de hecho, en este momento hay un inspector que está debatiéndose entre la vida y la muerte en San Pedro Sula Entre la vida y la muerte. por un ataque que se dio en, gracias a Dios. En gracia, así es. Entonces, y esa es la realidad diaria del policía, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que dice, les hemos dado todo y ustedes no han podido cumplir? Mire, los centros penitenciarios, ahí todavía está el jefe de personal y el secretario general que dejó la abogada Gudiel, ¿verdad? Que tienen chambados a un montón de familiares y con las mismas características, ¿verdad? De este gobierno, personas sin preparación, sin experiencia y que están ocupando cargos dentro del Instituto Nacional Penitenciario, solo porque son sobrinos, hijos, ahijados, etcétera, etcétera, ¿verdad? De estos personajes. ¿Cómo es posible que este gobierno siga manteniendo a estas personas en esos cargos de toma de decisiones dentro de un lugar tan sensitivo como es el Instituto Penitenciario? Entonces, ¿cómo podemos exigirle a la gente, verdad? Definitivamente, si están siendo hostigados, si están siendo, pues, prácticamente manipulados y humillados por estos personajes de, que pertenecen a la narcodictadura anterior, ¿verdad? Entonces, definitivamente necesitamos hacer una depuración tanto en las Fuerzas Armadas, en la policía, en el Instituto Nacional Penitenciario, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, para que realmente haya una respuesta. No solamente el ministro de Seguridad es el que tiene que responder por disminuir los índices de criminalidad en el país. De nada sirve que los policías eh, prácticamente expongan sus vidas en las capturas y que cuando lleguen los criminales ante un juez los dejen libres, les den medidas o los absuelvan, ¿verdad? Tienen que estar hablando todos el mismo idioma. No se puede, si a esa mesa le hace falta una pata, definitivamente no se puede sostener. Entonces, hay que exigirle a todos, hay que exigirle a todos y hay que darle las herramientas a todos los entes gubernamentales para que puedan cumplir con su función, pero sobre todo, no hay que interferir con las acciones que se están haciendo buenas. Si hay un auto acordado que está dando resultados, ¿por qué trastocarlo? ¿Por qué, cómo se llama, poner obstáculos? Hay que revisar otras cosas que no están funcionando. Bueno, Eso es lo que hay que hacer. tengo que hacer una pequeña pausa, comisionada. Regresamos en unos minutos con la entrevista imparcial, porque este tema debe de ser fundamental para todos los hondureños. Ya vamos a regresar.